Hola a todos, nos encontramos nuevamente en estas clases de ciencias sociales y esta vez vamos a partir una nueva unidad que se llama Introducción al Derecho. Lógicamente, como yo no soy abogado ni experto en el tema, no vamos a revisar en profundidad lo que son los procesos del derecho en concreto, sino que vamos a hacer unas clases de introducción donde vamos a revisar algunas nociones sobre la filosofía del derecho, la sociología del derecho y algunos elementos que tengan que ver con los procesos legislativos de Chile. En ese sentido, yo me basé en algunas fuentes, que son las de Agustín Esquela, que es un jurista chileno, de donde saqué el libro de Introducción al Derecho, y también material didáctico del Bachillerato de México, que he tenido que adaptar y voy a seguir adaptando. Y también el documento que elaboró la Biblioteca Nacional sobre formación ciudadana, que también vamos a utilizar aquí. El objetivo del día de hoy es comprender el concepto de derecho, cuál es el debate en torno a las concepciones del derecho natural y el del derecho positivo, y también cuáles son los fines del derecho. Así que revisemos la clase. Muy bien, como actividad introductoria me gustaría que revisaran esta pequeña lectura que es el ejemplo de los náufragos. Aquí nos narra la historia ficticia de unos náufragos que finalmente viven esta situación y donde se ven enfrentados a situaciones de tener que organizar nuevamente una sociedad, donde deben organizarse con líderes, con deberes, con derechos y cómo enfrentan la situación cuando uno de ellos rompe las normas, cómo tienen que sancionarlo y cómo deben llevar el proceso para poder generar que esta sociedad prevalezca en el tiempo y no se terminen matando los unos contra otros. Así que revísenlo y piensen en la utilidad que tiene el derecho para las sociedades, porque en este ejemplo va a quedar bastante claro. Muy bien, y aquí partimos. El derecho nace como una manera de regular aquellos valores que rigen a una sociedad. Esto lo vamos a reconocer como los fines del derecho: la libertad, la igualdad, el orden, la paz social, la seguridad, el bien común y todo el resto, como por ejemplo la justicia, que es un valor muy importante. Todos estos valores que unen a una sociedad finalmente tienen que traducirse en normas jurídicas, que después vamos a ver cómo se definen más específicamente, pero estos valores tienen una traducción en normas. Generalmente en una sociedad bien constituida, estos valores y estas normas tienden a coincidir. No son lo mismo, pero a veces se confunden porque la norma siempre va a tratar de recoger los valores que defiende la sociedad. Mientras más complejas son las sociedades, más complejo va a tener que ser el sistema de normas que regula las relaciones que se producen al interior de estas sociedades. Por eso, en el avance histórico, a medida que va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que a mayor grado de civilización de las comunidades, más complejo es el sistema de normas que deben elaborar. A continuación, vamos a revisar algunos ejemplos históricos de estos sistemas de normas que hemos podido recoger a lo largo de la historia. El primero de ellos corresponde al código de Hammurabi, que es el primer sistema de normas del que tenemos registro como fuente histórica. Si bien sabemos que existieron otros, porque este código está inspirado en otros anteriores, es el primero del que tenemos registro y estableció la regulación en varios aspectos de la vida cotidiana de las personas, como el homicidio, el robo, el matrimonio, la familia en general, las posesiones, etcétera. Una de las principales características del código de Hammurabi es que hace famoso la máxima de el ojo por ojo, diente por diente, que nos demuestra el carácter punitivo que tenía este código de normas, que afortunadamente no se ha extendido en el tiempo hasta el día de hoy. El siguiente ejemplo, y el que ha influido mucho más en las sociedades occidentales, es el derecho romano, del que tenemos registro a través de las 12 tablas, que se habrían generado en el 449 a.C. Este derecho romano establecía las primeras directrices para dividir el derecho entre el derecho público, el derecho privado y también incluía una parte de derecho sacro relacionado con la religión. La diferencia entre derecho público y derecho privado tenía que ver con las relaciones que regulaba. El derecho público regula la relación entre el Estado y los individuos, mientras que el privado regula las relaciones entre los individuos. Otro sistema de normas, también muy famoso, es el que se ha ocupado en Inglaterra desde el siglo XII y que es conocido como el Common Law o derecho consuetudinario. Consuetudinario significa que está basado más que en las leyes, en las tradiciones. Eso quiere decir que este sistema se basa más bien en la jurisprudencia, es decir, lo que han determinado otros jueces previamente es un insumo para la toma de decisiones legales en la actualidad. Es un sistema en el que no se basa mucho el sistema chileno, así que solamente lo tenemos como referente histórico.
Finalmente, otro ejemplo lo podemos encontrar con el Código Civil que instala Napoleón en el año 1804 en Francia y que va a servir de inspiración para el resto de los códigos civiles del mundo occidental. El Código Civil es un cuerpo donde se reúnen todas las leyes que regulan el derecho privado. Recuerden las relaciones entre los particulares o entre los individuos. Más allá de los ejemplos históricos que revisamos anteriormente, el derecho tiene por misión preservar la existencia de la sociedad. Tal como ustedes lo leyeron en el ejemplo inicial de los náufragos, las leyes, las normas existen en la medida de que le permitan a esta sociedad poder desarrollarse de manera armónica e ir resolviendo los conflictos a través de mecanismos regulados y de esa manera evitar la autodestrucción o la mala convivencia entre sus distintos componentes. De esa manera, el derecho como conjunto de normas va a tener la misión de buscar la seguridad de la comunidad, la justicia, el bien común y mantener a la comunidad. En este estado, en las sociedades más modernas, más occidentales, nos organizamos en función del concepto de Estado. Por lo tanto, la misión, una de las misiones del derecho va a ser preservar al Estado. Ahora bien, ¿cómo entendemos el concepto de derecho? Es un debate del que tenemos que hablar. Existen dos grandes percepciones respecto a cómo definimos al derecho. Existe un debate, primero iniciado por la corriente filosófica del utilitarismo y luego una visión marcada por el positivismo jurídico, que son las dos visiones que vamos a revisar a continuación. Una de estas visiones, como yo les decía, corresponde al utilitarismo, que es una corriente filosófica que nos indica que todo en el fondo tiene por misión algo útil, un beneficio, y ese beneficio corresponde a la búsqueda de la felicidad de los seres humanos, la búsqueda del bienestar. Por lo tanto, en ese sentido, el derecho existe porque funciona para algo y ese algo es la búsqueda de la felicidad o del bienestar de las comunidades. En ese sentido, el utilitarismo nos dice que el derecho, el conjunto de normas jurídicas, lo que buscan es concretar ciertas normas o ciertas ideas que los seres humanos ya reconocen de manera intrínseca, inherente en la naturaleza humana. En ese sentido, todas las legislaciones particulares, más que crear cada una sus propias normas, reconocen ciertas normas universales que todos los seres humanos ya de alguna manera implícita reconocemos. Ejemplo de eso podría ser el derecho a la vida, el derecho a la libertad, ciertos derechos fundamentales muy ligados a los derechos humanos que reconocemos en la actualidad. Por lo tanto, el utilitarismo nos dice que el derecho es más bien un derecho de corte natural, porque hay ciertas normas universales que todos los seres humanos implícitamente reconocemos y las leyes simplemente los reconocen. Así como el derecho natural reconoce la existencia de ciertas normas morales o ideales que inspiran a las leyes de las comunidades, las normas jurídicas, existe otra visión, que es la de la visión del positivismo jurídico, que es defendida principalmente por los sucesores de Hans Kelsen y que vamos a reconocer como el derecho positivo. En concreto, esta visión defiende la idea de que las leyes son creadas por los hombres para los hombres. En concreto, eso quiere decir que cada sistema de leyes, cada sistema de normas de las comunidades responde a las propias necesidades históricas de esa comunidad y no responde a la existencia de leyes universales, ideales o morales que compartamos todos los seres humanos. En el fondo nos dice que eso o no existe o no es deber de los sistemas jurídicos recogerlo, porque cada comunidad tiene sus propias necesidades y por lo tanto va a crear sus propios sistemas de leyes sin inspirarse necesariamente en estas nociones universales que propone el derecho natural. En resumen, si comparamos, existen por lo tanto dos visiones, el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural, o ius naturalis, nos habla acerca de que sobre el derecho positivo o sobre las leyes de los hombres existe un derecho natural, un conjunto de normas o principios válidos que son iguales en todos los tiempos históricos y en todos los lugares. Por lo tanto, cuando un sistema jurídico de un país es realmente válido, cuando una ley es realmente una ley, cuando se ajusta al derecho natural, cuando, por lo tanto, es ética, es justa y se alinea con esos primeros derechos que son naturales, que son universales.
El derecho positivo, en cambio, nos dice que los sistemas jurídicos de los países son más bien fenómenos sociales y que varían históricamente. Por lo tanto, son muy distintos en una comunidad respecto de otra o de un país a otro. Por lo tanto, no deberíamos, según el derecho positivo, entender el derecho como un sinónimo de justicia, sino que es independiente de este concepto, es independiente de las normas morales. Más allá del debate teórico entre el derecho natural y el derecho positivo, uno de los temas también muy importantes es la utilidad que tiene el derecho, para qué nos sirve a las comunidades. Y este pensamiento ya ha venido siendo reflexionado desde hace mucho, particularmente desde la antigua Grecia, y aquí Sócrates nos entrega un texto, el Elogio de la Justicia, y que él lo compone como una especie de diálogo con Glaucón, donde le pide a Glaucón que él se imagine la pantalla de un hombre, la cáscara de un hombre, el cuerpo, pero al interior de él conviviendo tres especies, un monstruo, un león y un hombre, con sus características más positivas. Y por lo tanto Sócrates se cuestiona si la justicia, las normas, las comunidades, ¿qué deberían propender para el desarrollo del hombre? Que al interior de los hombres gane el monstruo que todos llevamos dentro, que gane la bestia, o más bien que nuestras propias características más humanas logren domar esos impulsos irracionales, logren domar esos impulsos bestiales para poder convivir de manera armónica. Es un texto un tanto complejo, pero es bien bonito en su enseñanza. Los invito a leerlo. Recuerden que no es obligación, pero podría ayudar a clarificar los temas que vamos a revisar ahora. A raíz de la reflexión de Sócrates respecto de lo que deberían hacer las normas en el interior de los seres humanos, de lo que nos debería enseñar este sistema de normas, nace la pregunta respecto de cuáles son los fines del derecho, para qué sirve en el fondo, para qué lo tenemos dentro de las comunidades. Y uno de esos primeros elementos es la seguridad. La seguridad la vamos a entender desde tres perspectivas. La primera corresponde a la seguridad individual, es decir, que todos tengamos más o menos certeza de cuáles son nuestras obligaciones y de nuestros derechos, pero la seguridad de que vamos a estar íntegros en nuestra seguridad física, en nuestra seguridad moral y también de que nuestras propiedades sean respetadas por el resto de la comunidad. Corresponde más bien a un nivel individual. Un segundo nivel corresponde a la seguridad colectiva, donde el Estado, como institución garante por sobre los seres humanos, nos asegura la convivencia armónica entre los individuos, pero por sobre todo nos protege de hostilidades que puedan venir desde otras comunidades, en este caso desde otros estados, y por lo tanto el Estado nos provee de la seguridad militar y policial, traducido en manera más concreta esta premisa. Y finalmente, el jurista Rafael Preciado nos dice que hay un tercer nivel de seguridad que es jurídica y en ese sentido todos deberíamos estar conscientes de los deberes y de los derechos que nos corresponde a cada uno, pero también el Estado nos debe asegurar que esos deberes y derechos están claramente resguardados y contenidos en las normas jurídicas de manera escrita para que todos los conozcamos y también seamos conscientes de cuáles son las consecuencias de aceptar o de rechazar o de violar estas normas que ya están preestablecidas en la sociedad. Un segundo fin del derecho es la justicia, y yo diría que este es el más notorio de sus fines, el más lógico. La justicia la vamos a entender como la virtud que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. Tradicionalmente tendemos a pensar que la justicia es a darle a todos lo mismo, cuando en el fondo no, sino que es darle a cada uno en su justa medida en función de lo que le corresponde a cada uno. Pero esa ha sido una reflexión que ha surgido a lo largo de la historia y que no ha sido un camino fácil. Por lo tanto, vamos a revisar algunas de esas principales reflexiones que vienen principalmente del mundo griego y del mundo medieval. Una de esas primeras reflexiones viene desde el mundo de la antigua Grecia. Hesíodo, autor de Los Trabajos y los Días, una obra que recopila la cosmogonía y la teogonía de la antigua Grecia, nos habla acerca de cómo Zeus habría establecido la mortalidad de los hombres y también había establecido que el fin de los hombres y de las comunidades iba a ser la autodestrucción debido a este carácter imperfecto, irascible, autodestructivo que tenía la naturaleza de los hombres. Sin embargo, una vez que se le habría pasado, entre comillas, este ataque de histeria que le dio a Zeus, se apiadó de los humanos y les entregó la justicia
como la gran herramienta para que ellos pudieran temperar sus conflictos y de esa manera establecer cómo poder sobrevivir y hacer perdurar a las comunidades. Por lo tanto, la justicia sería la gran herramienta que tienen los hombres para poder hacer que las sociedades perduren, tal como lo veíamos al inicio de la clase, pero ya de manera racional. Hesíodo lo explicaba de manera mitológica. Una segunda reflexión es la que nos entrega Platón, que nos cuenta que la justicia corresponde al hacer cada uno lo suyo y por lo tanto entregarle a cada uno lo que le corresponda. Recuerden que esta máxima está inspirada en la antigua Grecia, particularmente en la antigua Atenas, donde no existía el concepto de igualdad de todas las personas, salvo la igualdad de los propios ciudadanos. Así que hay que contextualizar esa máxima que plantea Platón. Finalmente, tenemos la reflexión de Aristóteles, que en su obra Ética Nicomaquea nos habla acerca de que él entiende la justicia en dos niveles, la justicia natural y la justicia legal. Para él, la justicia natural es aquella que se presenta a raíz de estas normas éticas que son comunitarias, que están presentes en todas las comunidades. Y para él, la justicia legal corresponde a la aplicación de esa norma mucho más ética, mucho más abstracta y común en todas las comunidades, en algo mucho más concreto. Por ejemplo, él dice cuántas cabras deben sacrificarse o cuántas ovejas deben sacrificarse en un determinado ritual, o más bien cuál debe ser el procedimiento para para tomar prisionero a alguien. Es la aplicación de esas normas. Si se fijan, y podrían reflexionar ustedes, Aristóteles hace un primer acercamiento a lo que sería la diferencia entre derecho natural y derecho positivo. Es una pregunta que les planteo, no tengo la respuesta exacta, pero ustedes reflexionenlo. Como tercer fin del derecho, y ya lo último, corresponde a el bien común. Al bien lo vamos a entender como la utilidad o el beneficio, es decir, el bienestar de toda la comunidad en términos materiales, pero también en términos morales. En ese sentido, el bienestar es entendido como lo que le conviene a la mayoría, lo que le genera bienestar a la mayoría de los miembros de la comunidad. Y en ese sentido, es deber del Estado garantizar que todos los individuos tengan las oportunidades para alcanzar esa máxima prosperidad posible. Y también, lógicamente, las reflexiones vienen más bien desde el mundo griego. Platón nos dice que las leyes realmente verdaderas son aquellas que propenden al bien común y que no necesariamente benefician a algunas facciones o a quien gobierna, sino que le benefician a la mayoría. Aristóteles sigue las enseñanzas de Platón diciéndonos que el bien común es la máxima que deben seguir las normas. Pero Aristóteles va un poco más allá, me encanta porque es más cabezón, y establece una diferencia entre aquellos gobiernos que buscan el bien individual o el bien de unos pocos versus los buenos gobiernos que buscan el bien de la comunidad. En ese sentido establece una clasificación. Por ejemplo, las monarquías que buscan el bien común se degradan en tiranías. Las aristocracias se degradan en oligarquías y las democracias se degradan en demagogia. Esos son solo unos datos, no es que sea parte de la materia, pero es para profundizar el concepto de bien común. Santo Tomás de Aquino, autor de la patrística medieval, nos dice que la ley no es más que un ordenamiento de la razón, en orden al bien común, promulgado por aquel que tiene a su cuidado a la comunidad, y nos destaca, por lo tanto, la primacía que tiene el Estado en este caso para poder propender a garantizar ese bien común. Y finalmente incorporamos la reflexión de este jurista guatemalteco-español, Luis Recasens, que nos habla acerca de que las leyes deben ser expresión de la voluntad general, coincidentemente con los autores que vimos anteriormente. Sin embargo, él le añade otro componente que aparece casi al final. Nos dice que como expresión de la voluntad general, las leyes no deben servir a los intereses de ningún sujeto ni grupo en particular, ni siquiera a los intereses de la mayoría. Y fíjense en esto, pues la suma de los intereses particulares de la mayoría, aunque fuese la de todos menos uno, no sería la expresión del interés general, es decir, del interés racionalmente dirigido. Es decir, cuando la mayoría de las personas tiene la voluntad de generar algún tipo de norma, eso no significa automáticamente que sea lo que se deba hacer, porque hay un principio de racionalidad que debe ser primordial. Voy a ponerme en un caso muy extremo. La mayoría de la gente está de acuerdo con la pena de muerte. Pregunta, ¿debiese integrarse entonces dentro de las normas de la jurisdicción chilena? Es una pregunta de reflexión ahí.
respecto de qué es lo que debe primar, la racionalidad o la mayoría proporcional que está de acuerdo con esa temática. Nos plantea algo bien interesante Recasens. Reflexionenlo. Muy bien, y así llegamos al final de la clase, pero recuerden que las actividades que yo les proponía antes son optativas, pero esta, si bien yo no se las voy a revisar, es importante que la desarrollen porque estas son las fuentes que yo podría utilizar después de la evaluación y son las preguntas muy parecidas a las que yo podría utilizar después. Quiero que hagan esta lectura que se llama Derechos Humanos y Ley Natural de Jacques Maritain del año 2018 y que está publicada en la UNESCO. Ustedes pueden acceder al link ahí. Es solo un extracto porque era muy largo el texto. Aquí nos habla acerca de la noción de los derechos del hombre, de los derechos humanos y cómo interactúan estos derechos, que son una reflexión muy reciente dentro de la humanidad, en relación con la noción de derecho natural y la de derecho positivo. Y reflexiona acerca de si realmente derecho natural y derecho positivo son contrapuestos a la luz de la presencia de los derechos humanos en la actualidad. Lean y respondan esas preguntas que aparecen al lado. ¿En qué categoría podríamos ubicar a los derechos del hombre o los derechos humanos? ¿En la corriente naturalista o positivista? Y segundo, de acuerdo a la reflexión del autor, ¿existe alguna contradicción entre la mirada naturalista y positivista? Entrega tu opinión personal. Incorporen lo que dice el autor, pero también añadan su opinión personal. Espero que estén muy bien y les voy a mandar algunos comentarios por el WhatsApp que tenemos para que revisen esta clase. Que estén muy bien. Chao a todos. Que estén bien en sus casitas.